El día de hoy está con nosotros Susi Pinal. Ella es numeróloga y facilitadora de procesos de sanación emocional y de liderazgo. Y hoy tocaremos el tema de tu dolor tiene un propósito. Y los invitamos a que nos dejen sus comentarios y que compartan este video con esa personita que le va a ser de gran ayuda escuchar estas palabras. Bienvenida. Gracias. Gracias por invitarme, gracias por permitirme compartir un poquito de lo poquito que sé. Espero que sea de mucha abundancia y que sume a las personas que vayan a escuchar y que se vayan a dar el permiso de darse el entendimiento a lo que respecta al dolor. Y pues ¿cómo me encuentro? Me encuentro muy bien, un poquito acalorada porque pues aquí en Fresno, California, donde radico. Entonces, para empezar, ¿qué sería para ti o en tu opinión, qué es ese dolor emocional o a qué nos referimos con ese concepto? Fíjate que ahí iba a empezar con una frase que me gusta mucho sobre entender el dolor y el sufrimiento. Pero el otro día, en una charla vía texto, yo siento cuando doy conferencias en vivo o entrenamientos en vivo, y cuando escucho a estas personitas que expresan, es que ya no siento nada, yo ya decidí que ya no voy a sufrir, es que no, yo no siento esto, yo veo que todos dicen y sufren, pero yo estoy bien, sí, mis papás fueron aquí, acá, pero no, yo perdí a mi perrito, a mi gatito, pero no, yo no siento, es que yo lo dejé ir. Y fíjate que siento como una experiencia de miedo al escuchar a estas personas, porque me estoy enterando que en ese momento todavía ni se le han dado el permiso de sufrir, mucho menos el reconocer el dolor. Y cuando tomé este entrenamiento hace más de 15 años, el diálogo, la frase inicial decía, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Por qué? Porque el dolor pues no lo vamos a evitar. ¿Y qué sería el dolor? Pues esas cuestiones que no podemos evitar y que son normales y que nos suceden a cualquiera de nosotros desde que me corren de un trabajo, desde que saco malas calificaciones, porque eso es dolor también, ay, reprobé la materia, desde que me truena el novio o la novia, desde que se me muere la plantita y empiezo a sembrar en mí que no soy bueno para las plantas porque si las toco se me mueren. Y cuando perdemos a un familiar, especialmente aquel que tiene una significación en nuestra vida. Y ese es el dolor que puede ser de muchas cosas, desde que me corren del trabajo, que pierdo mi propiedad, o que estaba muy emocionada aplicando para una posición de trabajo y no me lo dieron, ¿no? Y acudí a todas las entrevistas, o que me traiciona un amigo que lo considero como un hermano. Ese es el dolor. Y de aquí viene el aprendizaje. ¿Qué me trae esto? Y también voy a aprender cuando me dé el permiso de reconocer ese dolor, de ponerle nombres, de ponerle emociones y reconocer esas emociones. Sí, que puede ser cualquier circunstancia que no puedo evitar, pues es como el transitar de la vida. Bien, tú mencionabas algunos ejemplos y que a través de ellos necesitamos expresar, siento enojo, siento frustración, siento tristeza. ¿Qué emoción realmente me está pasando? O quiero evadir, como dices tú, de personas que dicen, no siento, y realmente están evadiendo el conectar con ese dolor, ¿no? Y después el cuerpo lo va a expresar de alguna u otra manera, que es ahí donde no nos conviene pagar el precio. Sí.
¿Y cuál sería como ese propósito que esconde cada uno de esos dolores o experiencias? En la numerología decimos que todas esos seres pueden ser tal vez mi maestro o tal vez una persona que viene a resignificarme en mi camino o en mi proyecto de vida. Puede ser una u otra cosa, no pueden ser a veces pareciera que fueran las dos, pero el propósito del dolor primero es validar qué es esto que estoy sintiendo y por qué me duele de esta forma. Cuando fue la pandemia, trabajamos mucho lo que fue las pérdidas, especialmente acá en Fresno, California. Y yo creo que en todas partes del mundo sucedió que muchos de nosotros no pudimos despedir físicamente a ese familiar, a ese ser querido, de verle, de tocarlo, e incluso para enterrarlo. Muchos tuvieron que enterrar y no sabían si estaban enterrando a su familiar porque no les permitieron abrir el féretro. En muchas culturas se usa el ver al cuerpo, ¿verdad? Y yo soy partidaria, pero yo siempre hemos trabajado, y aquí en el Departamento de Salud del Comportamiento buscábamos cómo darle un propósito a estas personas que fallecieron, y ya sea que estaban a distancia, y como no había vuelos, también no podían ir, o los que tenían carro, pues se cruzaban, ¿verdad? Obviamente, y se podían ir. Pero aquellos que estaban afuera de los hospitales y no pudieron ver a su enfermo, y mucho menos pudieron despedirse. Aquí el propósito es, empezamos a hacer las preguntas de ¿qué me dejó de enseñanza? ¿Qué es lo que esta persona en su día a día de vivir, en estos momentos críticos, si se demostraba de una u otra forma, qué me enseñaba, qué me aportaba a mi vida? Ese es el propósito, para entender el propósito de esa persona en mi vida y por qué significa tanto en mi vida y por qué me duele tanto. Primero es reconocer y ver. Yo le digo, hay que honrar a ese ser, ¿verdad? ¿Qué significa? O qué me enseñaba cada día que pasaba, ya sea gracioso, ya sea trágico, qué me enseñaba y qué me dejó, y qué frases yo puedo hacer. Y invitábamos siempre a la persona, haz una frase que signifique para ti. ¿Por qué? Porque la enseñanza no te la puedo dar yo. Nosotros, cada persona, tenemos que darle el propósito, porque todos pedimos familiares, pero no es el mismo significado para cada uno de nosotros. Y cuando sufrimos experiencias trágicas, no sé, abusos de cualquier tipo, que nos traicionaron, etcétera, etcétera, etcétera. El propósito no es el preguntar el por qué me pasa a mí. Yo he escuchado muchas personas que dicen, es que estoy salado, ya ni el sol me calienta y por eso es que a mí me pasan estas cosas. O incluso el otro día escuchaba a una dama que me dijo, no, Susi, es que así le pasó a mi bisabuela, a mi abuela, a mi mamá, y entonces a todos nos tiene que pasar así. O sea, como si fuera, no sé, la cadena. O sea, en vez de darle un propósito y de entender que hay algo más que tengo que aprender. O sea, si te ha pasado a tantas generaciones, quiere decir que no se ha aprendido la lección, porque no le damos en descubrir el propósito. ¿Y cómo se descubre? Pues preguntarme, ¿qué me vino a enseñar? ¿Y qué tengo que aprender? Y si se ha repetido tanto, ¿qué es lo que no he aprendido? ¿Y cuál ha sido la pregunta que no me he hecho? ¿Verdad? Porque hay muchas veces que queremos repetir como si fuera tradición el vivirlas, cuando ni siquiera reflexionamos, a ver, pero ¿por qué se hace de esta manera y por qué se vive de esta manera? Cuando yo recuerdo que, bueno, culturalmente, cuando fallecían allá en México, los familiares siempre nos decían, yo tendía a vestirme de blanco y me decían, no vas a ir a hacer la primera comunión, vístete de negro, vas a ir a despedir. Y yo decía, pues no es porque vaya a ser la primera comunión, simplemente que no me da la gana ponerme negro, ¿verdad? No. Me gusta el color, pero no era como que
yo decía, es que mi abuelita fue una persona alegre, fue como que yo quería honrar, pero en la manera de vestir. Y entonces la pregunta aquí viene, y para darle el propósito, siempre la primera pregunta es, ¿qué me trae esta enseñanza? ¿Y por qué lo estoy viviendo? No, el para qué lo estoy viviendo, el por qué lo estoy viviendo de esta manera y a esta etapa. ¿Qué son las enseñanzas que me está trayendo? ¿Y qué puedo hacer con esto? Porque, por ejemplo, hablo de una prima política que falleció su hijo, un sobrino mío, y trágicamente, y fue inmediato. Y es muy trágico que una mamá o un papá pierda a un hijo de esta manera. Y ella decía que ya no tenía sentido la vida y así, y en este acompañamiento yo le dije a ella, le digo, oye, ¿nunca te has pensado a ver que en ese grupo donde tú vas hay muchas mamás que han perdido un hijo o que son tías que perdieron un sobrino? Y igual a veces son esas tías que se vuelven mamás, ¿verdad? Porque les están cuidando, les están criando. Y digo, ¿por qué es mejor no entre todas crear una comunidad donde se apoyen? Porque la verdad, es decir, ¿para qué me pasó a mí? Pues es muy complicado darle un propósito cuando uno pierde un hijo. Yo, pues solamente me pasó cuando estaba en mi vientre, o sea, ni siquiera estaba completamente formado, pero aún así duele y aún así tiene un propósito el sufrir eso. ¿Y cuál es? Esa es mi tarea, descubrir qué es lo que me vino a enseñar en ese proceso desde que se engendró y al término que llegó. Y lo que hizo esta prima dice, ¿sabes qué? Lo que vino a enseñarme es que muchas veces nosotros como mamás vivimos en la tarea y en el afán de que haz bien, limpia bien, levántate a tal hora, vete para acá, vete, en vez de dedicar un tiempo ideal con estos muchachos que viven en una generación que les llaman de papel y por lo tanto ellos son de papel y no sirven. Y dice, y no, ahora me voy a procurar de que no, que se quite esa idea que son de papel y que no sirven. No, simplemente es una nueva generación que vino a vivir en este tiempo y hay que darle un resignificado y valor y importancia. Y ahora pues tiene un grupo de donde hacen joyería y hacen muchas cuestiones para los jóvenes, para darle el valor y la importancia de su vida en este momento, en este ciclo, en este tiempo milenario, como lo quieramos llamar, pero darle, y eso se me hace bonito, porque ya ella está encontrando su propósito en ese dolor de la pérdida de su hijo, ¿no? Y así pasa con muchas cosas, pero aquí yo le digo que es el arte de la pregunta, el preguntarme, ¿por qué lo estoy sufriendo? ¿Qué me está enseñando? ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Y qué tengo que yo aportar con esto que estoy aprendiendo? Sí, porque podemos aprender el proceso de resiliencia, el trabajar el desapego, o incluso hasta ese amor propio de a través de esa pérdida. Y también hay mamás que te sorprenden, ¿no? Que dicen, gracias Dios por haberme permitido vivir estos 10 años con ese hijo. Que saben de manera inmediata asumir la realidad. Claro que siguen amando a ese hijo, claro que van a seguir hablando de él y reconociéndolo y honrándolo, pero que saben enfrentar la situación con actitudes que las ayudan a seguir adelante y que sirven como ejemplo a otras personas o hacia sus otros hijos también, porque también les puede pasar alguna circunstancia y tu ejemplo va a hacer que la otra persona también salga fácilmente de ese tipo de situaciones. Y uno de los puntos que tú mencionabas era que el dolor podía hacer ese proceso de iniciación espiritual o emocional. ¿Cómo podemos entender esto? ¿O a qué se refiere? Sí, porque
y está comprobado científicamente, y en Mindfulness hacen muchísimas pruebas sobre la necesidad y la importancia que todo ser humano, lo quiera ver o no lo quiera ver, en entrar en esta espiritualidad, porque nos hace una reconexión con nosotros mismos, como tú mencionabas, la resiliencia, y muchas veces se ha usado esta palabra como una especie de mercadotecnia y todas estas cosas, ¿verdad? Pero no lo es así, porque la resiliencia pues es como en qué me transformo respecto a esto vivido. Pero en el proceso, el primero entrar en mí, necesitamos vivir la espiritualidad. Puedes llamarlo meditación, reflexión, oración o simplemente el silencio. Porque en cuanto intentamos acallar la mente para escuchar qué me trae esta situación dolorosa, es cuando yo le voy a dar un significativo. Y entonces yo siempre invito a las personas y a los consultantes que es necesario, ya sea en la mañana, yo prefiero en la mañana porque ya en la noche ya sería otra manera, pero en esta es entrar en guardar silencio y simplemente escuchar tu respiración. Y empezarle a hacer como una especie de mantra, tal vez porque repetimos algo, una frase, y puede ser, por ejemplo, si todavía no he entendido, o me está doliendo, o no sé, ni siquiera quiero llorar, pero no me sale, y hay muchas películas que enseñan que a veces la persona no llora, ¿verdad? Se calla y se calla y se calla, pero es entrar en esta respiración y guardar silencio y escuchar mi corazón o las tripas, lo que sea que suene en ese momento, ¿no? Y en el momento que empiece, tal vez pueda repetir ¿por qué me duele o por qué no me duele? ¿Qué necesito escuchar? O si yo sé qué es el valor que esa persona trae a mi vida o tiene en mi vida, es quiero tenerte por siempre, pero en espiritualidad, ¿no? Porque me puede acompañar, puede ser papá, mamá, puede ser abuelita, puede ser la tía que significó mucho. Y en el silencio es repetir, ¿qué me dejas? ¿Qué me dejas? O te quiero mucho. La palabra que resuene, porque esa es una frase, como he dicho desde el principio, cada persona lo vamos a vivir de manera diferente y experimentar de manera diferente. Y cuando ya entre en este proceso y en este hábito del silencio, puede ser tal vez el hacer alguna oración o un escrito, como una despedida a la persona o a la cosa que estoy sufriendo o a la situación que estoy pasando, pero en mi privacidad, en solamente mi momento. Y puede ser de 5, 10, 15 minutos hasta 30 minutos. Puede ser una hora si te sienta bien, porque si luego nos empezamos a cargar, pues no va a funcionar. Y donde yo pueda estar sola o solo conmigo mismo para conectar con mi ser y con el propósito de este sufrimiento. Y es una práctica. Si tú ya practicas, o la persona que está viviendo practica la oración, es a lo que crea el ángel, el Espíritu Santo, Dios, dame entendimiento. Yo hago una oración que rezo al Espíritu Santo y Espíritu Santo, dame discernimiento, dame entendimiento, y lo repito y estos dolores que uno siente desde muy pequeños hasta muy grandes, es cuando yo empiezo a sentir paz, porque hay situaciones dolorosas que no van a tener ni principio ni fin, o una razón en ese momento, porque a veces estos dolores nos van a dar el propósito ya hasta que pasen, no sé, 5, 10, 15, 20 años, pero papá, porque necesitamos vivir más para poderle dar entendimiento. Pero en este caminar, en este proceso, la espiritualidad me va a llevar a vivir la resiliencia
en el fortaleza de algo que no estoy entendiendo, pero con la fe o con la creencia que en el proceso de mi caminar voy a tener la tranquilidad y el discernimiento de esto que estoy viviendo. Pero solamente se va a encontrar cuando yo entre conmigo mismo en el silencio y en la quietud, sin juzgar ni decir es bueno o malo, simplemente experimentar, vivir, y si no he sentido este sufrimiento o este dolor o no puedo llorar, simplemente guardar silencio y respirar. Tal vez traer imágenes de esa persona en sus momentos muy buenos, que me daban risa, alegría, gozo, o simplemente hay veces que gozamos a personas que solamente se sientan a un lado de nosotros y no dicen nada, y nos sentimos muy cómodos, muy tranquilos. Recordar eso para empezar a experimentar y entonces darle una espiritualidad a esa persona, si nos referimos a una persona. Y si es algún suceso, ¿qué es lo que tengo que soltar? Y lo voy a encontrar en el silencio, en la quietud, no se llama meditación, como digo, oración. Yo me gusta mucho orar y hacer el rosario. Hay gente que dice que el rosario es una especie de mantra porque repites oraciones, ¿no? Y a mí me ha ayudado mucho. Incluso a veces digo, ay, me pidieron un tema y mientras estoy haciendo el rosario parece, vamos a decirle magia, pero yo digo que es el Espíritu Santo que me da la luz. Ya sé de lo que voy a hablar, y para pronto se vienen las ideas porque entras en el silencio, en la quietud, en ti mismo y en esta experiencia. Y es necesaria para nuestros días a día, para calmar en el corre, incluso para bajar ese cortisol tan venenoso que traemos, y que incluso los dolores nos dan muchas altas de cortisol por el estrés y ansiedad que vivimos en el proceso del dolor. Sí, y que también si les cuesta trabajo ponerse en silencio, a lo mejor si se ponen a observar el amanecer, el cielo, la lluvia o ese paisaje, también a través de la naturaleza pueden encontrar ese silencio. ¿Y cuáles serían esas como fases de transformación? ¿No? Pues, ¿cuáles son esos pasos cuando a alguien le sucede este tipo de situaciones? Cuando ¿te refieres a las pérdidas o a los procesos pérdidas, o ese proceso de transformación interna, que a lo mejor tiene ciertas fases? ¿Cuáles serían? ¿Cómo es ese proceso que vive esa persona? Sí, y como dije al principio, y lo voy a usar con esta frase. Cuando llueve, tenemos dos opciones, ¿verdad? O nos mojamos o nos resguardamos, ¿no? Y en el proceso de si decido irme a mojar, pues el proceso es primero sentir cómo se siente la lluvia, cómo se siente en los pies o en la cabeza, o cómo se va sintiendo. Siento frío, siento calor, o se siente como que está frío, pero siento el aire caliente. No sé, es darme en la quietud, y en el proceso es primero cómo se siente. Por eso es reconocer el dolor. ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo siento? ¿Y dónde lo siento? Es la importancia de dónde lo siento, es bien importante. Y yo siempre le digo a mis acompañantes que necesitamos escribir, porque hoy lo puedo sentir de una manera y mañana o dentro de 15 días va a ser diferente, porque es un proceso, ¿no? Y siempre es cómo lo siento y dónde lo siento y cómo lo voy sintiendo. Y en la segunda es cómo lo vivo, porque le tengo que dar una resignificación, cómo lo vivo. Había un doctor en paz descanse que decía, cuando se muere una plantita, muchas veces nosotros decimos, pues no, soy muy malo para la planta, no, yo las toco, o no sé qué. Pero el cultivar la salud mental tiene que ver mucho como el cómo tratamos las plantas, y lo mismo, así como tratamos las plantas, es cómo tratamos a todos los seres que nos rodean, a todas las situaciones que vivimos. Es decir, como tú mencionabas hace unos segundos acerca de la contemplación, de contemplar, de ver la naturaleza y todo, estas personas y situaciones que viven en nuestro alrededor, es
contemplarlas. Y yo siempre digo, cuando habla, observa, no juzgues si está diciendo bueno o si está diciendo mal, ¿no? Si ya no está esa persona, recuerda cuando te decía algo que te molestaba, cómo eran sus gestos, cómo eran sus expresiones y en qué momento pasaba. Si te dabas cuenta si ella había comido o a lo mejor tenía hambre o esto, y empiezan a hacer este paseo hacia el pasado, no para juzgar, sino para ver cómo lo bebía yo. Y a veces en el momento de escribir nos damos cuenta que a veces más bien yo vivía en la ansiedad de que rápido dijera, ni siquiera lo observé, ni siquiera y hay muchas cosas que se pudieron evitar con solamente haber hecho algo, dicho algo en el preciso momento, pero como estamos en el corre o en el di pronto o en me tengo que ir, qué sé yo, solo recordar esto. Y ahora si está la persona porque me traicionó, porque se fue o porque ya no es mi cuate o lo que sea, es ahora yo qué puedo remediar y dónde lo siento. Y nuevamente, si lo puedo remediar, no lo puedo remediar, y si ya no está, ¿qué puedo hacer de manera significativa espiritualmente para conciliar eso que no hice o eso que me siento culpable tal vez o eso que digo, ay, aquí no le dije o me pidió un abrazo y yo porque estaba enojado o enojada no dije, y resignificar, ¿no? Y en el otro es, ¿qué me dejó de enseñanza? ¿Qué me dejó de enseñanza? Y este es un proceso. ¿Qué me dejó de enseñanza? Hubo varias enseñanzas. Hay una frase que yo puedo crear para esta persona, para esta situación. ¿Y cómo puedo honrar la vivencia o la persona? O sea, lo vivido con esa persona o la vivencia de lo que sea que estemos tratando de sanar en el proceso de darle un propósito a nuestro dolor. Entonces, las etapas, primero es donde lo siento, reconocerlo, y después es cómo lo viví, cómo lo vi, lo observé, no lo observé, lo cuidé, no lo cuidé, lo atendí, o siempre andaba, o nada más era para cuando yo quería, y no cuando esa persona estaba, y la segunda es cómo puedo honrar, o sea, y cómo puedo resignificar eso que me está, porque a veces el dolor es culpa, ¿no? Por lo que no hice o por lo que no pude hacer o porque lo que no dije o lo que dejé de hacer. Y se vuelve a repetir porque siempre digo que necesitamos ir más profundo y más profundo, porque pues dependiendo la situación que haya sido o los años vivido con esa persona. Sí. ¿Y qué herramientas sugieres para iniciar ese proceso de sanación? Como lo dije y lo mencionamos, la espiritualidad es una, el silencio, la contemplación para saber, como eso de que usé de la lluvia, bueno, pues necesito un momento conmigo mismo, ¿verdad? Para entrar y entender, ¿verdad? Entonces las herramientas es la contemplación plena, la meditación, la oración. Yo les digo mucho, si tú te vas, muchas iglesias, no sé si todas, yo me refiero a las iglesias católicas, tienen un lugar donde tienen al Santísimo, y yo les digo, seas creyente o no seas creyente, mi invitación mía es que vayas a ese lugar donde la iglesia tiene al cuerpo de Cristo, la hostia consagrada, y esté ahí para que la gente vaya y ore. Digo, si eres creyente, pues tú sabes lo que significa, pero si no eres creyente, no te invito a que vayas y juzgues, sino a que experimentes ese vacío, ese silencio, porque se siente muy rico y muchas personas me han compartido, ¿sabes qué? Hasta huele bonito porque se quema incienso, ¿verdad? Y digo, y el incienso científicamente calma porque son olores específicos que entran en nuestro ser. Pero la herramienta es, si no hay en tu entorno, en tu casa, afuera de tu casa, que te sientas tranquilo, en el silencio, en la quietud, pues te invito a estas iglesias que tienen estos espacios para entrar en el silencio, donde yo puedo sentarme ahí. Incluso yo he visto a personas que van y están llorando y nadie las está consolando porque a veces nada más queremos llorar.
Y esa es una herramienta. Si sabes de algún lugar, ve ahí, siéntate. Esa es una. Y hay veces que nosotros somos seres que nos gusta que nos apapachen. Necesitamos que en el proceso, cuando entro esa es otra herramienta, y yo digo, si tú necesitas ser bien específico, cuando empieces a llorar, o que quieras llorar, pero solamente necesitas que alguien te abrace, te consuele, dilo verbalmente, ¿no? Necesito, pero no me preguntes ni por qué lloro o si estoy llorando. Había una persona que me decía, pero es que mi papá falleció hace, no sé, años, ¿verdad? Pero nunca hice este proceso y me van a preguntar, pues tú claramente le dices a las personas, quiero que me apapaches porque voy ahí, y necesito llorar en el hombro de alguien literalmente, y tú dices, pero no me preguntes el por qué, ¿verdad? La otra herramienta es escribir, lo que le dicen en inglés journalist, o la bitácora, o a ver, ayúdame, ¿cuál es la otra palabra que dice? El diario, el diario, ajá, esa es una. La otra herramienta es cuando yo reconozco ese dolor, ¿qué puedo hacer en favor de alguien más? Por ejemplo, mi abuela en paz descanse y que la extraño a veces, platico de mi abuela, yo para honrar, porque a mi abuela le gustaba mucho alimentar a los pájaros, le compraba alpiste y les daba, o pan ahí todo seco y lo molía y se los daba. Y yo, cuando puedo, pues hago eso, ¿no? Esta es otra herramienta. ¿De qué manera puedo honrar la memoria de esa persona? Es preguntarme de qué manera, qué le gustaba o qué sueño tenía que yo puedo hacer en nombre de esa persona, ¿no? O qué cosas mencionó y que yo puedo cumplir en honor para dar honra a esa persona o lo que me trajo de aprendizaje. Y la última que tengo es el ser agradecido, escribir las cosas de agradecer, ¿qué me trajo? Y agradecer, porque muchas veces, y en la Biblia lo dice, es más fácil ver los defectos y olvidar las grandezas, ¿no? Es más fácil, vemos todo lo malo de todo, pero ver lo positivo, ¿no? Entonces el agradecimiento es esencial. Esas son las herramientas, no sé si tengas bendiciones. Me enfoco en el problema y dejo de ver todas las bendiciones que sí tengo. Okay. Y ya para finalizar, ¿qué le dirías a esa personita que a lo mejor está fingiendo que no pasa nada, pero realmente está destrozado y no se atreve a decirle a su entorno, a su red de apoyo, necesito ayuda? Porque yo siempre he sido el sonriente, el que nada pasa, el positivo, pero ¿qué le pudieras decir a esa personita? Si tenemos una muy buena red de apoyo, porque yo siempre digo, fíjate con quién vas a ir, porque si vas con aquel que nos va a hundir, pues no te recomiendo. También otra herramienta, y antes de ir al punto que les digo, otra herramienta siempre es buscar, ya sea un acompañante en salud emocional como tú, como yo digo, como tú, como yo, o un terapeuta, o un psicólogo, o un psiquiatra. ¿Por qué? Porque el hablar ayuda mucho. Y, bueno, no sé si hoy en día hay sacerdotes que se prestan para la platicada, pero yo hace muchos años atrás había sacerdotes que decían, ¿quieres platicar? Sí, y traían la silla y horas platicamos, y eso es como una especie de terapia. Esta es otra herramienta, ¿no? Platicar, desahogarte. Ahora, para esas personas que están sufriendo en este momento y que si identifican esa red de apoyo, es bien importante primero decir qué es lo que necesito y poner con frases la realidad que estoy sintiendo y que estoy viviendo. Y qué es la manera que necesito. Porque yo soy de los que y les digo, nomás no me pregunten ¿por qué me siento tan malo? ¿Por qué me duele tanto? Simplemente me duele y tan. No me preguntes, solamente escúchame. Y la otra es no juzgues lo que sientes. Recuerda que cada persona sentimos y vivimos y experimentamos de diferente manera.
mi dolor, incluso en la misma familia. Cuando perdemos algún familiar, cuando falleció mi padre, mi mamá decía, a mí me preocupa porque no estás llorando, tú no lloras, tú eres muy dura. Y yo decía entre mí, pues yo no a nadie le tengo que decir que yo me encierro en mi closet y ahí lloro a mares, o si llega la noche apago la luz y yo lloro porque este es mi proceso, ¿no? Porque es lo que yo necesito. No porque no me guste, sino porque mi familia es muy preguntona o que juzga mucho el sentimiento. Pero si tú no tienes una red de apoyo, y ojalá que pudiese haber estas personas, no sé, acá en Estados Unidos yo veo mucho en algunas esquinas que están con estas letreros que dicen necesitas una oración o necesitas que se te escuche, y está la gente con, me parece que son Biblias, no sé qué sea, y la gente va y pide y hace. Hay veces que simplemente en un parque te puedes sentar, porque también puede ser una red de apoyo en un parque, y el universo se acopla a lo que tú necesitas. Y si te has dado el permiso de desprender, a veces dices, es que se sentó X persona y no sé por qué me dijo X y Y Z, porque el universo se da. Entonces, date el permiso primero de ir a buscar esa red de apoyo, o que el universo te presente eso que necesitas, ya sea en un parque o en un café o lo que sea, y decir con sinceridad lo que yo siento. Si no hay nadie que te pueda escuchar, pues lo que nos queda es el escribir. Y decir, yo le digo, no le pongas palabras a que luzca bonito. Y no evites decir, si sientes coraje, porque a veces da coraje que la persona se haya ido o este ser se haya ido. Y uno está, y digo, si sientes decir malas palabras, tú ponlas, escribe tal y cual como se siente el dolor, como lo experimentas el dolor. Saca, depura, hay que exprimir ese venenito. Reclamarle a Dios se vale, pues. Sí, pero porque Dios sabe lo que a mí me duele. Y bien importante, y lo vuelvo a insistir, no juzguemos el sentimiento, ni la emoción, no lo juzgues, simplemente déjalo que salga. Sí. Ahora, yo digo, a veces que nos dan ganas de quebrar cosas y eso, pues no vas a quebrar la vajilla. Yo digo, si tienes un árbol ahí o tengas que escarbar la tierra, digo un árbol que ya está seco y que lo tengamos que sacar, porque un árbol vivo no le des de palo, pero ahí con, no sé, lo que sea que tengas que hacer, dale. Si hay unos arbustos que tengo que cortar, incluso si ves a un jardinero que está ahí en friega dándole, tú ve. Y eso que sientas de que quiero quebrar o quiero patear o quiero, vaya, dele, ¿no? O si tiene un gimnasio, dele al costal. Porque a veces es un coraje que sentimos y pues no que le vamos a dar a una persona, ¿no? Sí, también el gritar. Sí, el gritar, una psicóloga decía, tú si quieres gritar, vete allá al cerro y allá gritas. Y yo, no, pues también acá afuera, me pongo a gritarle a mi mascota, la mascota me se queda viendo como diciendo, ¿y esta qué le pasa? Pero el gritar también es sanador, y uno se desahoga. O incluso el empezarse a reír de esas cosas. Me estaba acordando de Pepe el Toro, cuando empieza a reírse y después termina en llanto. ¿Por qué? Porque fue su manera de depurar el dolor, reconocer. A veces se está riendo uno y termina en la risa. Lo importante es buscar la red de apoyo o un lugar donde tal vez el universo me pueda traer y ese ser que me pueda escuchar y me pueda dar palabras, o si no hay, pues escribirlo y en acciones, desahogarme, porque tal vez sienta en este momento, lo que sienta más es este coraje y que no estoy conforme porque se fue o porque sucedió o porque no sé cómo desquitarme o cómo decirle estas cosas que se quedaron aquí grabadas y sin decirlas verbalmente. Y por lo último, pues es que
necesitamos el tiempo, y el tiempo es sanador, pero me necesito meterme al agua, necesito meterme a ver cómo se siente y darme el permiso yo, porque el otro día que había agua, yo me permití caminar en el agua, y la persona que caminaba a un lado decía, ay no, esta agua se siente hasta como que te pica, y yo observaba y decía yo, qué curioso que a ella le pique. Y a mí se sentía muy fresca, pero a veces decimos, ¿por qué es que le pica? Yo no te puedo dar una respuesta, pero yo necesito darme el permiso es una metáfora, ¿no?, de meterme a este dolor y de experimentar, de sufrirlo, pero no quedarme ahí, porque es, como vuelvo a decir, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Entonces, yo para salir del sufrimiento debo de darme un tiempo de luto, de sufrirlo, pero dándole con el propósito y total intención de encontrar esa razón, y que nada, recordemos que nada es para siempre. Ok. ¿Y dónde te pueden encontrar o qué servicios ofreces? Doy consultorías de 1 a 1, tengo 6 sesiones, 8 sesiones, 10 sesiones. ¿Y por qué? Porque somos diferentes y a veces ocupamos más y a veces ocupamos menos. ¿Y cómo me encuentran? Pues así en mis redes sociales, Suzy Pinal, SUZZY Pinal, PINAL, en TikTok, en el Facebook y en Instagram, así, Suzy Pinal, y pues también doy consultorías de numerología a nivel personal y profesional. No he hecho los números, porque la gente me dice, quiero que me echen los números. Yo, no, esos no se echan. Se interpretan. Pues muchísimas gracias por la valiosa oportunidad de compartirnos este valiosísimo tema. Te agradezco y nos vemos. Gracias a ti, y esperemos que se vuelva a repetir. Muchas gracias, Dios te bendice, que tengas muy buena noche. Buenas noches a todos, gracias. Bye.